Según el filósofo Hegel, la estética consiste en una filosofía del arte. Esta aclaración la hace en la introducción de sus famosas Lecciones de Estética, una obra muy importante. Hace esta aclaración porque el vocablo estética procedente de la lengua griega es muy difícil de definir desde el punto de vista lingüístico, sobre todo por el uso que tiene y por el significado que tiene actualmente y sobre todo en el contexto de nuestra materia. Pudiéramos decir que la palabra estética se trata de un neologismo, es decir, es una palabra que en el pasado tuvo un significado más específico y que sin embargo actualmente se encuentra relacionado con otros ámbitos que son los que precisamente fundamentan la materia que nos ocupa. La palabra estética procede del vocablo griego esthitiki. Este vocablo es un adjetivo que a su vez se encuentra derivado del sustantivo esthesis, que significa sensibilidad, sentido, sensación. Y como todas las sensaciones o nuestros sentidos no reaccionan solamente ante la experiencia artística, quiere decir que la palabra tiene un uso mucho más amplio. Por ejemplo, tendría un uso muy importante desde el campo de lo biológico. Es el caso del famoso tratado aristotélico Periesticios, o sea, en torno a la sensibilidad, o peritonestitón, en torno a los sentidos, escrito durante el siglo IV a.C. Pero en este texto Aristóteles no estudia la sensibilidad, los sentidos o las sensaciones como forma de experiencia del arte, sino como forma de experiencia de todo tipo de sensaciones. Sería el caso, por ejemplo, de todo tipo de estímulo sensorial. A pesar de que este es el significado histórico que tiene la palabra, no sería hasta el siglo XVIII que se emplearía esta palabra estética para referirnos a la materia que estudia la belleza y por lo tanto la máxima expresión de la belleza a través de las manifestaciones artísticas. La estética entonces se trata de aquella rama o campo de la filosofía que se encarga del estudio de lo bello y sobre todo de las experiencias artísticas como expresiones de esa belleza. De aquí que se utilice también el término filosofía del arte si hacemos una restricción de lo bello al estudio del arte como forma de expresión de la belleza, cuestión que nos atañe específicamente en nuestra universidad en relación sobre todo con las carreras artísticas que estudian aquí. Ante la confusión que produce la palabra estética por referirse a otros campos, como decía, por referirse a campos como el de la biología, es que Hegel propone que en sus lecciones de estética que la materia estética se trata de una filosofía del arte. Pero en esta nueva terminología estaba tomando solo al arte como expresión de la belleza y estaba restringiendo el campo de la estética ya a las expresiones de tipo artístico. En este sentido, pudiera considerarse que existe un periodo de gestación de la disciplina estética y específicamente en nuestro caso de la filosofía del arte, desde el pensamiento socrático hasta el siglo XVIII con el pensamiento del filósofo alemán Alexander Baumgarten, que publica precisamente el texto Estética y donde utiliza por primera vez el término. Así tenemos desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVIII después de Cristo como el periodo de gestación de esta materia, a pesar de que desde aquella época, desde el siglo V hasta el siglo XVIII, nunca se utilizó el término estética propiamente. Durante nuestro curso manejaremos entonces indistintamente los dos vocablos, tanto estética como
filosofía del arte para hacer referencia a una misma materia, teniendo en cuenta que la estética o filosofía del arte se trata del estudio del fundamento filosófico del arte, así como la expresión filosófica del artista y la obra de arte, y por tanto la comprensión filosófica por parte también del espectador, entre otras cosas. Una confusión que puede existir con este término es cuando se le compara, por ejemplo, con otra disciplina, la teoría del arte. Tanto la estética como la teoría del arte estudian la obra de arte, estudian el arte, reflexionan sobre la creación y también sobre el artista. Entonces, muy probablemente en la estética se empleen herramientas de la teoría del arte y viceversa. Existe una conexión tan estrecha entre la estética y la teoría del arte que suele plantearse también la materia como una estética y teoría del arte al mismo tiempo. Lo que significa esto es que la materia emplea elementos de la teoría del arte, herramientas de la teoría del arte. También puede pasar lo contrario, que la materia teoría del arte utilice herramientas de la estética, porque no podemos separar una de la otra, del mismo modo en que no podíamos separar la historia del arte de la teoría del arte. Entonces, siguiendo este planteamiento, también pudiéramos considerar que se trata de un curso de estética y teoría del arte, porque si bien resulta un estudio de la expresión filosófica del arte, de sus fundamentos filosóficos, también tendremos que comprender aquí el arte desde su dimensión teórica, es decir, conceptual, instrumental, herramental, etc. Entonces, hasta el momento nos hemos preguntado en qué consiste la estética. También hemos podido comprobar cuándo es estética, dado que hemos analizado que hay una estética, una filosofía, una teoría del arte y que pueden dialogar todas entre sí e incluso constituir una misma cosa en dependencia del contexto. Todavía quedaría por responder cómo es que procede esta materia, es decir, cómo lo hace. En este sentido, debemos tener en cuenta una serie de elementos. En primer lugar, la estética consiste en un estudio sobre la belleza, pero también consiste en un estudio sobre el arte. Y como la belleza no es artística solamente y el arte no tiene por qué ser bello todo el tiempo, entonces todo parece indicar que tanto lo bello como el arte aquí establecen una relación, y esta relación es la que precisamente intenta investigar la estética en primer lugar. Es por esta razón que Plaza Ola, en su estudio Introducción a la Estética, declara que la belleza no solo se halla en el arte y el arte no solo aspira a la belleza. En segundo lugar, debemos considerar que la estética no solo constituye un estudio de la belleza, sino que también estudia la experiencia que procede de la belleza misma, es decir, cuál es la experiencia que tiene el espectador de lo bello. En este sentido, se puede tratar de un estudio de tipo psicológico, ¿ya? O al menos de la evolución que ha tenido lo que se entiende hoy en día como psicológico desde la antigüedad. Por otra parte, también se puede complementar este estudio de carácter psicológico con otros tipos de vertientes como la sociología, la antropología, la religiología. Toda experiencia estética ha conducido históricamente a la conformación de determinadas normas estéticas, cánones de belleza, ideales de belleza, categorías estéticas. La explicación de la procedencia de estas normas, cánones y categorías es otro de los asuntos que ocupa a esta materia. Se explica de dónde proceden y por qué son de esta manera. En este sentido, nuestra materia, utiliza como fuentes principales, por un lado, las obras de arte en todos los soportes, pero
fundamentalmente en el soporte de tipo visual y sobre todo plástico, pictórico, escultórico, y por otra parte también utiliza la literatura desde el descubrimiento de la escritura sobre todo. Entonces quiere decir que existen otras fuentes históricas que nuestra materia no puede abordar de forma muy profunda porque no han dejado evidencia de su paso, digamos, por el tiempo. Es el caso de la música, es muy difícil estudiar la música en periodos muy antiguos, precisamente por su carácter efímero. Lo mismo ocurre con la danza, lo mismo ocurre con las artes escénicas en sentido más general. Se dice que este personaje, Sócrates, que vivió en el siglo V antes de Cristo, se trata del fundador de esta disciplina, a pesar de que no utiliza el nombre como tal. En los diálogos de Platón, donde aparecen algunas de las enseñanzas de su maestro, es decir, de Sócrates, aparece muchas veces haciendo referencia a la belleza desde distintos puntos de vista. Se destacan sobre todo reflexiones que hizo en torno a la belleza en cuanto tal, es decir, qué es la belleza en sí misma, y también reflexiones que hizo en torno a la relación que se establece entre lo bello y lo útil. Entonces, por un lado tenemos las referencias que hace a la belleza en sí, es decir, a la belleza en cuanto tal, que es la belleza. Fíjense, no qué cosa es bella, sino qué es la belleza. Esto por una parte. Y por otra parte, a la relación que se establece entre lo bello y lo útil. Cuando se habla de lo útil aquí, nos estamos refiriendo a lo bueno. Esta relación es lo que se conoce en la filosofía del arte o en la estética como calocagacía. Calocagacía es uno de los criterios de tipo estético más antiguo que existe. Esta palabra está formada por dos términos, el término caló, que significa bello, y el término agathos, que significa bueno. Estos son algunos de los descubrimientos más antiguos que ha hecho esta disciplina. Pero, por otra parte, tampoco podemos restringirnos a la aparición de la estética temporalmente, sobre todo, a la figura de Sócrates. Existen otras culturas donde también se ha hecho referencia a las expresiones de tipo estético, quizás no de una forma tan sistemática como lo hicieron los filósofos griegos. Al final fueron los inventores de la filosofía en cuanto tal, pero en otras culturas, como la cultura oriental, también las culturas mesoamericanas y en la cultura andina, existen también referentes a lo bello, y por lo tanto es un deber de nuestra materia estudiarlos desde el punto de vista de cada cultura. Entonces, tradicionalmente esta ha sido una materia que ha abordado siempre la cuestión de la belleza y del arte desde un punto de vista muy occidental. Y en este curso intentaremos tratar de enmendar este problema. No es tan sencillo, pero haremos todo lo posible al respecto. Entonces, ¿cuáles son los alcances que tiene la estética históricamente, digamos? ¿Cuáles son sus límites, ¿no? Sabemos, por una parte, que el primer libro de estética como tal que se escribió en 1750 por Alexander Baumgarten. Fíjense, es el primer libro de estética porque es el primer libro que lleva ese nombre como tal, estética, ¿no? Baumgarten fue el primer investigador que utilizó la palabra estética dentro de este contexto. Ya habíamos hecho referencia a que Aristóteles lo utilizaba en un contexto de tipo más biológico, a pesar de que en su época es un poco difícil separar la ciencia, sobre todo, digamos, de la manera en que se realiza actualmente o que se realizó al menos desde la Ilustración. Precisamente Alexander Baumgarten es un pensador del periodo de la Ilustración. Es un momento en que a partir de la enciclopedia, o sea, del momento enciclopédico, comienzan a distinguirse los conocimientos. Aparece este concepto bastante sofisticado de ciencia, y es lo que lleva a Baumgarten a la elaboración del primer tratado de estética, es decir, un tratado de filosofía del arte que
con el tiempo fue replicado, fue recurrido por muchos otros pensadores que estudiaremos o intentaremos estudiar en este curso. Ahora, lo que sí tenemos que tener bastante claro es que la estética no está restringida al momento en que Baumgarten se le ocurrió idear este término, sino que existe antes incluso que tuviéramos capacidad de nombrarla como tal, ¿no? Tampoco se limita a los tratados sobre la belleza, es decir, a todos los tratados sobre lo bello que existe en la antigüedad, sino que también puede tratarse de reflexiones en torno a lo artístico e incluso podemos encontrar referentes en otros textos que solamente tratan el asunto de forma muy indirecta. ¿Qué pasa? Hay una serie de elementos que se han reforzado, sobre todo con la investigación de la cultura griega. Es el caso de la historia de algunos conceptos y de nombres como kalos, que significa belleza, armonía, simetría, euritmia y técnica, que significa arte, ¿no? Entonces, el estudio de estos conceptos ha sido muy importante y son conceptos que han sido creados por la cultura griega. Es indudable que el aporte que ha realizado la cultura griega a la estética ha sido el más importante, pero eso no quiere decir que sea el único aporte que se ha hecho. Actualmente incluso cada día más tiene importancia estudiar la estética desde el punto de vista de otras culturas que históricamente habían sido un poco discriminadas, ¿no? Y ustedes en clase ya han tenido esta inquietud, ¿no? En este curso intentaremos también abordar otras culturas de una manera más decisiva. ¿Por qué es importante? Porque belleza, armonía, simetría, euritmia y arte en la cultura griega responden a determinadas normas, pero en otras culturas incluso a veces se niegan estas normas. Entonces esto es lo interesante que tienen las reflexiones estéticas. Entonces por eso no podemos restringir esta materia al ámbito de la cultura occidental. Entonces tenemos que hay estética en teoría y hay estética en parte, tenemos en la práctica, digamos, tenemos mucha bibliografía, no solo actual, sino tenemos mucha bibliografía del pasado que aborda las teorías estéticas, quizás no lo hacen de la manera en que acostumbramos en el presente, pero sí lo hacen de una forma bastante sofisticada, y también tenemos las fuentes artísticas. El problema que tienen las fuentes artísticas es que tenemos, por decirlo de algún modo, dos tipos de fuentes. Tenemos aquellas fuentes artísticas que han sobrevivido al paso del tiempo. Son aquellas fuentes que tienen un soporte, digamos que es la diferencia que hay entre lo efímero y las obras que tienen un soporte no efímero. Cuando la obra es efímera, en el caso de la música en el pasado, cuando no podía grabarse, entonces es muy difícil de estudiar. Y cuando la obra no es efímera, como por ejemplo la pintura, la escultura, entonces es mucho más fácil de tenerla como fuente de esta materia. Entonces la estética tiene dos formas quizás de comportarse. Una, y esto lo pueden ver muy bien en el sílabo como está conformado, ¿no? Podemos hacer una historia de la estética, es decir, podemos exponer qué ha ocurrido históricamente con estas expresiones estéticas, con esta comprensión de la belleza y del arte con el paso del tiempo. En este caso estaríamos haciendo una exposición, pero también podemos explicar qué es lo que hay detrás, podemos interpretar tratando de ubicarnos en el contexto histórico. Así que por lo tanto la estética puede referirse a lo que es obvio, digamos a lo que uno puede entender directamente de la obra, y a lo que no es obvio, es lo que está detrás de la obra, lo que está implícito y necesita ser por tanto investigado. A veces esto precisamente es lo más interesante que tiene la materia, porque se trata entonces de descubrir aquellas cosas que el tiempo aparentemente ha borrado. Otra cosa muy interesante y que repercute en otras materias que han recibido, pero que se origina
de manera bastante decisiva en la estética es que la estética también discursa sobre los descubrimientos, sobre la historia de determinados conceptos que con el paso del tiempo se van transformando, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque se suele utilizar la palabra evolución, y esta palabra es bastante confusa porque muchas veces supone que cuando algo evoluciona va mejorando, ¿no? ¿Ya? Y es uno de los conceptos, digamos, que se aplicó como forma de colonización y civilización por algunas culturas. Entonces, trataremos de utilizar lo menos posible esta palabra en el contexto de nuestra materia, y en todo caso, si la vamos a emplear, debemos dejar bien claro que estamos refiriéndonos a evolución como transformación, ¿ya? Por eso le destaco esto aquí, ¿no? O sea, evolución para nosotros de un término o de cualquier elemento se trata de una transformación. Entonces, cada vez que empleemos el término evolución, tenemos que aclarar evolución como transformación, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los orígenes de la historia de la estética? Se remonta a la cultura griega, pero temporalmente incluso tenemos que aceptar que como tal la estética o la experiencia estética es inherente al ser humano desde que es, digamos, hombre como tal, ¿no? Desde que somos seres humanos. En este sentido parece que muy importante la experiencia estética si entendemos lo humano como una transformación constante, ¿no? O sea, aquello de que ser humano significa hacerse humano. Entonces, tenemos antecedentes que son muy importantes, que son muy espectaculares, ¿no? El caso de la cultura egipcia, de la cultura persa o de la cultura griega, pero también existe la cultura oriental, que es mucho más antigua también. Entonces quiere decir que existe no solo una cuestión aquí de tipo histórico, sino también una cuestión de tipo geográfico. Si nos restringimos a la cuestión histórica, no nos salimos y no logramos salir del ámbito occidental, entonces no estaríamos entendiendo la estética de una forma más completa. Ahora, es muy importante, por otra parte, que tengamos en cuenta que el primer texto que se escribe sobre estética, digamos, que utiliza el nombre estética, fue escrito por Alexander Baumgarten, ¿no? En 1750, exactamente en pleno apogeo de la Ilustración. Y todos saben bien que en esta época también se van desarrollando todos los demás conocimientos. Posteriormente, en el siglo XIX, aparecen también los primeros textos en torno a una historia del arte más contemporánea. Pero si regresamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay muchos textos que ya se anticipan a la aparición de todas estas disciplinas. La historia de la estética occidental gusta mucho de utilizar este tipo de división. Hablamos de una historia de la estética antigua, medieval y moderna. Ahora, esto es bastante cuestionable, teniendo en cuenta que en la prehistoria también podemos referirnos a determinadas categorías de tipo estético y por tanto a experiencias estéticas, a determinada comprensión que existe de la belleza. Ya ustedes en Historia del Arte, por ejemplo, estudiaron la cuestión de la esteatopigia, por ejemplo. Esteatopigia, que es aquella deformación de los órganos reproductores en las representaciones prehistóricas y que indica o es una expresión de la fertilidad, es una categoría estética también. Y bueno, por otra parte, ya habíamos hecho referencia también a la calocagacía. La calocagacía, a pesar de que fue investigada con más profundidad por Sócrates y los pensadores de Grecia y se aplicó de una forma sublime dentro de la cultura griega, es un concepto que es muy antiguo y que en la prehistoria, por ejemplo, podemos observarlo en esa conexión que existe entre la utilidad que tiene el objeto y lo que ellos consideran bello en ese momento. Entonces, a partir de elementos como estos,
es que podemos llegar a la conclusión que estos periodos históricos no son exactos completamente. Quiere decir que también hay elementos que interesan desde el punto de vista estético que se han desarrollado anteriores a la antigüedad y también fuera del contexto occidental europeo. Y es por esto que esta materia, con el paso del tiempo, se ha visto necesitada de que se aborde desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces quiere decir que en este curso intentaremos mostrar que la estética no se trata de una disciplina occidental solamente, sino que incluso muchas veces hasta con mayor propiedad se trata de una disciplina que se desarrolla magistralmente, muy profundamente en otras culturas y que muchas veces por ignorancia no se ha sabido entender de una forma más decisiva. Una cosa muy interesante que tiene el estudio de la estética es que con el paso del tiempo y la manera más sofisticada que tiene el ser humano de entender poco a poco las obras de arte, también se van incorporando al estudio de la estética otras disciplinas artísticas que de tipo efímero, digamos, y que quizás en la antigüedad, como no había quedado rastros de ellas, no se habían podido estudiar en profundidad. Es el caso de la música y la danza. Existen muchas maneras de acercarse también a esta disciplina, aunque las evidencias que han dejado con el paso del tiempo no han sobrevivido del mismo modo en que sobreviven otras artes que tienen soportes más durables, ¿no? El caso de la pintura o la escultura y la literatura con la aparición de la música. Lo interesante que tiene esto es que los investigadores que se ocupan del campo de la estética siempre encuentran maneras también de abordar estas otras disciplinas que el paso del tiempo no deja, digamos, sobrevivir, pero a las que se puede llegar desde una forma quizás un poco más indirecta. No obstante, eso ya no es un problema en la actualidad. Si queremos estudiar desde el punto de vista estético las disciplinas del presente, existe todo tipo de soporte y forma de acceder a ellas y tenerlas, digamos, registradas. Por último, quería hacer referencia a esta frase que es muy interesante del filósofo alemán Ludwig Wittgenstein. Dice que la ética y la estética son la misma cosa. Quería hacer referencia a esta frase porque puede existir una confusión. Estos dos términos, ética y estética, en nuestra lengua española tienen mucha similitud. Vemos que en esta parte son completamente idénticos. Lo cierto es que no tienen etimológicamente, desde el punto de vista lingüístico, no tienen ninguna relación un término con el otro. El término ética, por ejemplo, procede del vocablo griego ethos, que significa costumbre, y de ahí al mismo tiempo es que se deriva este adjetivo ηθική, que después vuelve a sustantivarse, ética, y como ya habíamos dicho, la palabra estética procede del sustantivo esthesis. Entonces las palabras, si las observan bien, no tienen ninguna relación. La relación a la que se refiere Wittgenstein en este caso es ya de tipo más filosófico y requiere cierta reflexión al respecto. Según Wittgenstein, o sea, hay muchas formas de explicarse esta palabra, que es a fin de cuentas un aforismo, es una frase pequeña que aparece en sus textos y que muchos pensadores han investigado y han tratado de interpretar a qué se refiere con esta frase. Por un lado tenemos que es muy aceptado dentro de la filosofía occidental que la experiencia estética se trata de una experiencia más bien de tipo trascendental. Es una cuestión que no tiene, digamos, una explicación como tal exacta. Quiere decir que lo estético trasciende, es trascendente completamente. Es la forma en que defiende la terminología, por ejemplo, Kant. Entonces lo que quiere decir Wittgenstein en este caso, y es una de las
explicaciones que se le da a esta frase es que tanto la estética es una experiencia que se da en el ser humano de forma, digamos, trascendente a él, o sea, no se puede a ciencia cierta explicar por qué consideramos bello una cosa y cuál es la reacción que tenemos ante lo bello. Y lo mismo para Wittgenstein, se trataría de lo ético, que tendría que ver con nuestro comportamiento, con la comprensión que tenemos del bien y el mal. Quiere decir que a lo mejor esta puede ser una explicación de la relación que establece él. Por otra parte, a mí también me gusta, desde mi punto de vista, invertir esta explicación. Si la ética, digamos, tiene que ver con la costumbre, entonces sería todo lo contrario, no sería nada trascendental, sería algo que es transmitido culturalmente. En ese caso, entonces se trataría de algo bastante relacionado. Lo ético se transmite y también los ideales de belleza pudieran transmitirse de forma cultural, como se sabe que ocurre también en buena medida. Entonces, esta frase ayuda, a mi juicio, a despejar un poco las dudas entre las diferencias que hay entre un término y el otro y plantea, por otra parte, la pregunta de por qué a este gran filósofo se le ocurrió relacionar una con otra. Y aquí, digamos, les he explicado dos formas que a partir de las cuales se puede entender esta palabra. Bueno, entonces hasta el día de hoy yo creo que ha sido suficiente. Ya en la próxima semana estaremos avanzando con los contenidos del curso. Recuerden que este curso va a tener dos líneas, una línea de tipo histórico, es decir, estudiaremos la estética, la filosofía del arte en su desarrollo histórico, geográfico, pudiéramos decir, pero también nos iremos centrando en las problemáticas estéticas a partir de contenidos que iremos desarrollando durante todo el curso. Entonces nos vemos en el próximo encuentro y recuerden que a partir de esta lección y la lectura que realizarán tendrán que responder el ejercicio correspondiente. Hasta la vista.